Buenas, bienvenidos al canal Infocontacto Extraterrestre. Y bueno, espero que estén bien. En esta ocasión voy a ver si comienzo a hablar un poco sobre lo que son las energías, que es uno de los temas que bueno, tengo pendiente, que es hablar sobre el tema de las estructuras, sobre lo que es la energía y también em, las estructuras de algunos terapeutas en base a esto, ¿no? En base a lo que es todo el tema de las energías y demás, ¿no? Bien, eh, sobre el tema de lo que son vendrían a ser las regresiones y lo que vendría a ser la función de un terapeuta para lo que es aplicar lo que es la energía. Tenemos dos panoramas que son bien distintos, ¿no? Y voy a tratar de no ser, o sea, crítico desde el punto de vista destructivo, sino tratar de, en este caso, de aplicar una crítica constructiva al respecto, ¿no? Entonces tenemos un panorama que es el que aplican muchos terapeutas en cuanto a hipnosis regresivas, ¿no? Desde el punto de vista de la espiritualidad, ¿bien? Y encontramos en esa manera, se podría decir, de trabajar o de presentar, que hay un mapa que tiene que ver estrictamente, ¿no?, con lo que es el lenguaje y la comunicación. Ojo, este mapa también se puede utilizar, podemos decir, para crear una meditación que sea guiada, ¿no? El mapa del lenguaje, la palabra, sirve para poder orientar a una persona este, justamente de esa manera, ¿no? También, ¿no? O para orientar eh, a alguien para un mensaje, ¿no? En base a un mensaje, etcétera. Entonces, el punto es cuando una persona recibe, por un lado, lo que es una terapia a través de una regresión, donde se le explican, bueno, una serie de pasos, una serie de cosas que tiene que hacer. Y en función a eso, en función a toda esa cuestión, donde el terapeuta llega un momento donde comienza a retirar, o podría decir, tanto retirar implantes alienígenas, como retirar, eh, no sé, tanto como para poder retirar implantes alienígenas, como cualquier cosa de esas, ¿no? Bueno, o que pueden destruir una supuesta confederación de seres que son regresivos y demás. Hay que tener en cuenta, cuidado con esto, porque estamos hablando de un mapa que orienta a una persona únicamente desde una función que es estrictamente mental, ¿no? Orienta a la persona a un recorrido que es estrictamente mental, cosa que no, no está mal, ¿bien? Hay algunas personas que le hace bien liberarse de algún trauma, una tensión, ¿no?, de esa manera, ¿no?, quizás careciendo de las herramientas necesarias, ¿no?, como para, por ejemplo, liberarse por sí misma con algunas herramientas que sean adecuadas al propio empoderamiento,
de esa persona. Bien. No obstante, la persona lo que hace es otra vez regresar a esos mismos terapeutas porque les falta justamente esas herramientas para que se puedan empoderar. Y bueno, y estos terapeutas de las regresiones, estas espirituales, a través de ese mapa, ¿bien?, de esa estructura, que es meramente holográfica, o se podría decir una estructura que es en base a visualizaciones, se pueden sacar esas densidades que se presentan, o se pueden sacar o quitar esas densidades energéticas que por ahí afectan, afectan seriamente lo que es el organismo y demás. Está mi gato ahí, mi gato que está bien, bien. Entonces, no está mal tratar digamos, liberar a las personas a través de un mensaje, ¿no?, de una palabra. No es algo que sea negativo. Incluso quizás muchos de los que me escuchan lo entiendan, otros no lo entiendan, pero por eso hago esto para que se vaya entendiendo todo esto. Entonces tenemos por un lado una estructura, así como se utilizan las músicas, ¿no?, esas melodías binaurales, ¿no?, que afectan, ¿no?, las emociones intrínsecas de un individuo, ¿no?, esas melodías binaurales que pueden repercutir de una manera u otra o incidir, quiero decir, de una manera u otra sobre los mecanismos emocionales de un individuo, a su vez sobre los mecanismos energéticos, ¿no?, de esos individuos o de esas personas. ¿Tá?, con lo que es una melodía, lo que es una música, o lo que puede ser una proyección de una imagen, ¿no?, que a uno se le presenta un signo, que ese signo o ese símbolo genera alguna clase de manipulación en cuanto a lo que es la energía. Acá el asunto es tratar de más o menos explicar al público en grandes rasgos, en general, lo que es la energía, ¿no? Entonces tengo dos facetas, ¿no?, para poder comunicar algo. En esas dos facetas, para poder comunicar algo o entregar algo, cada una de esas facetas yo soy consciente que al representarlas puedo evocar algún tipo de energía para poder generar, ¿no?, o provocar algo. Quiero que incluso los ateos se den cuenta de esto, analicen esto, que antes de la existencia de un mensaje que sea negativo, ¿no?, antes de uno redactar o comunicar algo que sea nocivo, o cuando uno se enoja, existe, segundos antes de la manifestación en una acción específica, existe algo llamado energía. Aparece un enojo, una indignación, una serie de densidades energéticas que después se vuelven acción a través de un golpe, a través de lo que sea, se manifiesta en una acción a través que incluso de un lenguaje coherente, consciente, ¿no?, humano, ¿no?, a través de una lógica. Pero antes de que se haga presente o se manifieste eso, o se manifieste esa acción, existe antes una energía. Esa energía es la que
impregna ese mensaje o ese contenido. Y ese contenido es lo que la otra persona recibe, que vendría a recibir, ¿no? Si el mensaje es neutro, la energía también es neutra y actúa de esa manera. ¿Bien? Entonces, todo es una comunicación estrictamente energética. ¿Bien? Acá podemos entrar en una especie de debate porque ahora van a ver por qué. Entonces, un terapeuta, cuando inicia una terapia de regresión, cuando va a iniciar esa terapia que es de regresión para ayudar a esas personas, si únicamente se guía por una estructura donde al mismo tiempo libera a esa persona de montones de paradigmas y sistemas de manipulación, al mismo tiempo que crea, que habla sobre esas variedades de manipulaciones y cosas que son siniestras, también crea energéticamente ese tipo de realidad. Claramente que ustedes me van a decir, bueno, en los informes que vos haces sobre esos seres, creas algo parecido. No, lo que hago ahí es dar un informe, no aplico en mi taller en la enseñanza, doy un informe de algo. ¿Bien? Un informe, pero después vengo y explico esto que estoy explicando ahora, ¿no? Después vengo y explico esto. O sea, que no es para que se entienda, ¿no? Para que no quede eso como un informe, una cosa densa, y que desconstruya y desarmonice al resto de las personas, ¿no?, que la escuchan. Por eso siempre me gusta aclarar cada vez que expreso o digo algo, ¿no? O sea, quiero que se aclaren estos puntos. ¿Bien? Entonces, cuando nos basamos en una estructura, y no en el motor en sí mismo, ¿no?, en la carcasa de algo, la solución, cuando solamente incurre en lo mental, es una solución mental. O sea, quiere decir que esa persona va a tener que volver a reincidir en esa terapia para que se ayude de forma adecuada. O sea, van a aparecer esos demonios, esos bichos, esos seres, esas cuestiones, y va a tener que recurrir nuevamente a esa regresión. Todo el trabajo regresivo es mental, ¿no? Porque al mismo tiempo, si hablamos de un contacto físico, que eso ya es un tema para hablarlo más adelante, más amplio, yo todo lo que cuento de mi historia ya pasó hace muchos años, hace 4 años atrás, 2016, 2017, 2018, 2019, o sea, 4 años atrás, básicamente. Entonces yo en esos 4 años aprendí bastante, ¿no? Estoy hablando de algo viejo y no de mi experiencia y lo que he aprendido, ¿no?, en todos esos 4 años, que es bastante tiempo. Entonces, el contacto físico, uno aprende muchas cosas, pero eso, creo que si alguna de esas personas tiene la experiencia de vivir una experiencia o sea, si yo digo como terapeuta, bueno, vamos a sacar a ese arconte, ese ser oscuro de ese cuerpo, de esa persona, y ahora el arconte se está yendo hacia la luz. Si estoy seguro que si ese ser arconte se presenta físicamente, ese terapeuta sale corriendo, porque ver un ser físicamente es muy distinto a lo que uno puede crear en una visualización, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en el momento que retamos o desafiamos algo con una enorme falta de formación. Lo digo bien lo digo por experiencia. O sea, le digo por experiencia. Mañana esos terapeutas o esas personas que hablan abiertamente sobre los arcontes, sobre esto, sin tener un contacto físico, se pueden dar contra la pared y vivir una experiencia muy intensa en cuanto a eso. Vivir algo fuerte, heavy, ¿bien? Algo muy fuerte. Entonces ahí se van a dar cuenta que su ego, al desafiar eso
le juego en contra. ¿Tá? Porque una cosa es visualizar, ver algo mental, y otra cosa es tener algo que se presenta físicamente. Y ahí quiero verlos ustedes en ese enfrentamiento, en ese desafío. Y además, zafar de un tipo de manipulación, y además de zafar de esa manipulación, construir, podríamos decir, una especie de filosofía y de aprendizaje en todo esto, a raíz de un contacto físico. Ir construyendo, digamos, un mensaje que sea coherente y que sirva realmente para las personas se puedan empoderar y demás. Entonces, tenemos la estructura por un lado, ¿no? La estructura por un lado, que es solamente de la palabra, y tenemos la estructura que tiene una base, que es la energía. La palabra, la música o cualquier tipo de mensaje, existe gracias a un tipo de energía o frecuencia. ¿Bien? Entonces, una sesión auténtica consiste en que uno mismo está en un estado de alta vibración, quizás con sintonía con esos hermanos estelares, en una frecuencia y una especie de comunidad con ellos, o comunión, pero una comunión que no tiene nada que ver con las religiosas, dogmáticas, una comunión que es sana, sin altos ni bajos, ¿no? En esa comunión, esa sincronía con estos seres, ¿no? En esa comunidad, donde la frecuencia de uno, con seres que son evolucionados, es alta, se genera, se proyecta y se manipula la energía más elevada para tratar ciertas interferencias o problemas que tenga esa persona, ¿no? Tanto salud emocional, etc. Y esos seres, desde planos más sutiles, que también pueden manifestarse de forma física y se pueden hasta percibir de forma física, comienzan un proceso de ayuda a esas personas, ¿no? Conjuntamente, si uno integra también, ¿no? Si las personas se integran, ¿no? Pero todos, algo así como al unísono, comienzan un proceso de, de ayuda a esas personas, ¿no? De contribuir seriamente a esas personas. Ahí el lenguaje se disuelve y quizás pueda existir un tipo de lenguaje que tenga un origen más energético, más simbólico energético, más puro, que sincronice y conecte de forma más pura, que es un lenguaje ya de una alta frecuencia. Y ese tipo de lenguaje, por más que no se entienda, no se comprenda, se entiende por esa conexión energética, ¿no? O sea, se sale de toda la cuestión de entiendo que eso que recibo quiere decir que el mundo esto y esto y esto. O me quieren decir esto y esto y esto. No, yo lo entiendo a eso, lo capto como una energía, una información que refiere sobre algo que es superior, pero que no se puede llegar a describir tampoco con palabras en ese tipo de comunicaciones, ¿no? Y ahí lo que es y ahí lo que es la energía como ayuda, ahí lo que es la energía, la estructura real, ¿no? Donde todo se compone
y salen todas las acciones posibles, donde no hay un lenguaje todo el tiempo, bueno, vamos a matar arcontes y nada, pues, donde hay una estructura energética en comunión o en sincronía de lo posible con otros seres. Desde ese momento, la persona comienza a tener a vivir una acción energética, empieza a actuar y a moverse en una comunión energética, en una sincronicidad en todo ese conjunto de seres con uno mismo. Esa persona que se suma, disculpa que estoy medio resfriado, espere. Bien, y esa persona integra esa comunidad y sale de su tiempo, que por ahí es un tiempo corrosivo por diferentes tipos de circunstancias o sucesos, y entonces, en esa especie de sesión o de ayuda, esa persona ya se despega de ese espacio-tiempo, o sea, se despeja justamente de esa cuestión horizontal donde vive una situación de drama específica, se suspende eso, se corta esa continuidad, ¿no? Esa cuestión lineal, es como una especie de ingresar en un proceso de salto cuántico, ¿no? Entonces ahí, en ese proceso, ya cuando se reintegra, ¿no?, a sus propios dramas cotidianos, ya tiene el gusto de algo que es superior. O sea, ya tiene el gustito de algo que es superior. Y ahí comienza en la persona una etapa de búsqueda, de conexión con frecuencias más elevadas. Y comienza a hacer talleres relacionados a esto y demás. Entonces entendemos que hay dos tipos de estructuras. Una estructura que depende en sí de una estructura energética, pero todo es en base a lo mental, o sea que eso es limitado. Y otra estructura que es o sea, que es la base fundamental de esto, que su acción no prescinde de lo que es la palabra o la comunicación. Se puede comunicar al principio una serie de cosas, pero esa comunicación es energética. Y la persona comienza a sentir, a vivir esa experiencia energética, algo que trasciende lo que es una simple terapia de regresión. Obviamente que yo tengo que ayudar a alguien de esa manera, ¿no?, en base a una regresión, pero prefiero una ayuda mucho más poderosa que tiene una estructura mucho más amplia, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces ya quedaron dos estructuras expuestas. Incluso cualquiera puede comprobar esto fácilmente, solamente si dándose cuenta del antes de la manifestación de una acción, antes de una alegría, o sea, en el momento que uno expresa su alegría, la existencia de un tipo de energía. Cuando una persona se ríe, existe una frecuencia alta, pero hay que saber percibirla en el momento adecuado. Y cuando una persona reacciona, insulta o pelea, existe un tipo de energía que genera un malestar, ¿no? Eso es lo que está por encima de cualquier estructura supuestamente pseudo realista, ¿no? O sea, que esta realidad se estructura en base a la energía. Entonces en la física también se dice, ¿no? Se sabe que es así. Esta realidad depende de unas energías no visibles que son muchos que existen. Y en base a esa manipulación energética es cuando se generan nuestras vivencias y se van formando todas esas cuestiones que se van haciendo acción
ir proyectando también hacia el futuro, ¿no? Entonces, yo en mi taller Maganini siempre trato, ¿no? Incluso la palabra Maganini significa el que busca o sea, el lenguaje energéticamente liriano, puro, quiere decir el que busca la iluminación. ¿Bien? Entonces, se van sumando casos, ahora está el caso cada vez hay más casos de personas que son muy objetivas, como el caso de una muchacha de España, que a pesar de ser muy objetiva y de tener gran conocimiento sobre yoga, ¿no? Además que es docente de esa profesión, más allá de eso, y de ser muy objetiva, pudo darse cuenta que era posible para ella tener un contacto extraterrestre, ¿no? Porque esto es posible de forma objetiva y realista. No hace falta formar paradigmas, ilusiones o inventarnos un personaje cuando en realidad esto es posible y esto yo lo estoy enseñando justamente, ¿no? Enseñando lo que es el contacto consciente y no inconsciente, enseñando lo que es el contacto. Pero además, eh, ya saliendo de esa cuestión del fenómeno, lo sobrenatural, ¿no? Que eso es impactante ver eso, ¿no? Sino que adaptarnos a una nueva realidad y a tener un contacto que sea totalmente consciente, ¿no? Y que nos permita, al mismo tiempo, en ese contacto consciente, trascender y además ir evolucionando en conciencia y en consecuencia, ¿no? Entendiendo lo que es el tema de la energía y su gran poder, o sea, cómo la misma se manifiesta o se representa en lo que es la realidad. Entonces, eh, bueno, hay más gente, ¿no? Ha conectado, también hay otra persona bueno, que ella cuenta que sintió que le hablaban fuera del oído cuando hizo la experiencia de contacto en mi taller. Sintió que le hablaban afuera como si fuese un micrófono, o sea, una llamada, ¿no? Telefónica, ¿no? O sea, son experiencias intensas. Y otras personas que les costó más, pero por más que le haya costado mucho más y nunca hayan tenido ni sueños lúcidos, ni viajes astrales, ni nada por el estilo, pero su deseo era tan grande, ¿no? Por vivir la experiencia que termina conectando con, con seres, ¿no? Seres extraterrestres. Ahora, ¿para qué sirve esto? No es un tema que hay que verlo desde el punto de vista funcional. ¿Para qué sirve el tema del contactismo? Si partimos de ese concepto, de esa base, es porque hablamos de una postura mental, ¿no? Estructural, ¿no? El contacto debería ser de forma consciente. Es nuestra naturaleza, debe ser normal tener una relación, un vínculo con estas sutilezas y estos seres que también se pueden pasar a nuestra dimensión física. Debería ser algo natural, algo habitual, ¿no? Algo que sirve también para ayudar a otras personas. Ahora, entonces la pregunta, ¿para qué sirve? Ya es una mente condicionada, ¿no? La gente pregunta, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve aquello? ¿No? Y después están los otros, que están mucho más metidos en lo que es en los sistemas holográficos, que dicen, bueno, que no les alcanza con ninguna de las evidencias que dejé en mi canal, pero ya ahí, si uno analiza en profundidad, ya son personas que dependen de algo externo, ¿no? Para poder creer, ¿no? O sea, y por más que vean o que escuchen algo distinto, su mente está tan metida en esta existencia que es finita,
que tiene un principio, tiene un fin, de estar metidos en eso, que ellos se creen de alguna forma eternos. Creen en el momento que al mismo tiempo están expresando que, bueno, esa prueba no es real, eso no es real, que sienten que eso que están viendo, o eso que yo tengo en mi canal, que pueden buscar en la lista de reproducciones, en el momento que me quieren como desafiar o afectar mi ego, en realidad no me interesa, pero en el momento que lo quieren hacer o ejecutar, ellos mismos no reflexionan sobre ellos mismos. No dicen, por ejemplo, bueno, capaz que esto es real, ¿no? Porque ahí está el caso de Mar, de John, con el que es el tema de Enki, Juan le enseñó a Claudia, bueno, después hay otras cosas más que aparecen, ciertos audios que supuestamente son un portal, ¿no? Pero yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué estoy haciendo para saber si esto es real? ¿Cómo es mi día a día? ¿Qué consumo? ¿Qué hago yo con mi vida, mi día a día? ¿Me alimento bien o soy un esclavo del sistema? Entonces ahí vamos poniendo una balanza, ¿no? ¿Qué es lo que hace uno? Yo en realidad fumo, dice, ¿no? Tomo alcohol, pero el cigarro está hecho por las empresas para un negocio y para liberar población mundial, ¿no? Los médicos lo dicen, es un sistema creado para eh, sacar población, ¿no? Porque si no se sobrecarga el planeta de personas, entonces hay que liberar gente. Hagamos un sistema como el cigarro, ¿no? Le metemos químicos, le ponemos de todo y bueno, cuanto menos población y además que sirve para, ¿no?, el enganche circular para la industria de la medicina, todo el enganche, ¿no?, el engranaje, la industria alimenticia, ¿no?, se mete todo en ese paquete del sistema, ¿no? Tabaco, alcohol, drogas, eh, Monsanto, ¿no?, la industria alimenticia, alimentos transgénicos, la industria de la medicina occidental, todo está en un paquete, ¿no? Se enferma, bueno, tiene que pagar una granjita. Pero yo digo, a los que preguntan, los que se quejan de que estén descontactados, lo otro, ¿ustedes qué hacen? Para no favorecer al sistema. ¿Qué mensaje dan ustedes? ¿Podrían reflexionar sobre cuál es su aporte? ¿Desde qué postura consciente? ¿Cómo se mueven ustedes, ¿no? No, pero esto es mentira, esto es falso, no sé cuánto. Vas y relajás a tu mujer, ¿no? La insultás de forma desagradecida a otras personas que no merecen. ¿Bien? Entonces, es importante que cada persona tome conciencia de lo que hace en su día a día. ¿Bien? Este incienso es de sándalo, ¿no? Entonces, es importante entender lo que uno hace en su día a día. No solamente señalar otras cosas, ¿no? Porque es muy sencillo. ¿Qué hace uno? Aunque uno no crea en nada, ¿no? ¿Qué hace uno? Además que curiosamente,
cuando llega una etapa final en las personas, si tienen tiempo de poder reaccionar o poder estar conscientes en ese momento, bueno, lo ideal es creer, ¿no? Lo ideal es poder creer en ese caso. Mirá si lo que decía fulano era cierto, ¿no? Y 3 segundos antes de morir, bueno, era cierto. Entonces digo, es cierto que en esto hay mucho chantaje, pero también es cierto que la gente es intuitiva, ¿no? Entonces quienes no creen, fatalmente pertenecen a un grupo que es el grupo de los no creyentes, porque a los grupos siempre pertenecemos, ¿no? Yo creo que no creo en nada, yo creo que no creo en esto, y pertenezco a un grupo de gente que está en esa sintonía, aunque no se reúnan y se conozcan entre ellos, pero ya pertenecen a un grupo fatalmente. Entonces pertenecen sí o sí a grupos. Los que son introvertidos pertenecen al grupo de los introvertidos, están encerrados, encapsulados en sus lugares, y aunque nunca se vean, ya están en un grupo. Los extrovertidos están en otro grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Así actúa la sociedad y el sistema. Y ahora bien, cuando nosotros queremos dar soluciones, o queremos hablar sobre temas climáticos, lo que sea, entonces, ¿qué es lo ideal en ese sentido? No, podemos decir, sucede esto porque la gente consume esto, consume lo otro, consume aquello, porque los reptiles están consumiendo, están atomizando a la gente con un montón de cosas porque ellos están en esto, lo otro, etcétera. Pero eso, todo ese mensaje, genera un pánico en las personas. Entonces, si vos vas a hablar de eso, tomate la molestia de expresar cada tanto lo otro, de hablar sobre qué es lo otro. Bueno, habla sobre las soluciones, porque Satanás en realidad era un reptil de clase A. No, hablar sobre las soluciones. Bueno, la solución es tomar conciencia sobre el consumo que uno tiene sobre ciertas cosas. Si es necesario, por ejemplo. Ya está, ya ahí vamos ingresando a lo que es el consumismo. ¿Es necesario comprar cigarros que afectan tu vida? ¿Es necesario comprar alcohol que afecta tu vida? ¿No te das cuenta que sos un esclavo, que no tenés autoridad para decir que eso no esté en tu vida? No tenés autoridad. Y no vas a dejar de fumar, porque el sistema puede más que vos. Y no vas a dejar de ser alcohólico, porque el sistema puede más que vos. Entonces no podés venir acá y decir que no crees en mí. Entonces, si vos querés comenzar, si ustedes quieren comenzar a desafiarme, comiencen a desafiar el sistema. A dejar de comprar cosas y tirar mugre en la calle, a dejar de hacer cosas que perjudiquen al medio ambiente. Entonces yo ahí los voy a respetar si me vienen a mi canal a desafiarme. Es sencillo, esto no es ningún tema de querer posicionarme. Si vamos a hablar de esto, si me quieren debatir, comencemos por la base, por las estructuras. Pero el sistema tiene más fuerza que vos. Seguís consumiendo carne animal que sabes que genera cáncer, ¿no? Y no porque se dice que si uno consume carne animal y uno piensa que esa carne no te va a hacer mal, no. O piensa que esa carne va a ser buena, no. Es como decir, bueno, yo tomo arsénico y si yo me enfoco que el arsénico me va a hacer bien, me va a hacer bien, no. Eso es una estupidez. Es una enorme estupidez eso. Porque nuestro organismo, ya lo he dicho muchas veces, es un tubo de ensayo. No comprende de cultura, de gustos, de sabores, no comprende de eso. Comprende de lo que son los alimentos acidificantes
y lo que son los alimentos alcalinos. Ya lo he dicho, ¿no? Nuestra dentadura es de un animal que es herbívoro, porque son los animales herbívoros tienen la dentadura cuadrada. No hace falta ser un científico para saber cosas que son obvias. Basta con revisar los restos óseos de un animal, de una vaca, de una oveja, lo que sea, y es bien blanco. Y uno mira los restos óseos de un ser humano y tiene como una coloración tono café, o como esta parecida a esta remera, ¿no? O sea, todo eso es la contaminación que recibe ese ser humano desde niño, ¿no? Que se manifiesta en sus huesos, en toda su estructura ósea, en una coloración amarronada, ¿no? Tipo café. Entonces, ¿hace falta tener mucha ciencia para darse cuenta de eso? Viendo la coloración de los restos óseos de un animal. Entonces uno se tiene que darse cuenta que nuestro organismo es muy fuerte, porque lo estamos asesinando desde niños. Le enseñamos a nuestros hijos a asesinarlo desde muy niños. Pero de eso la medicina no te va a decir nada, ¿no? No te van a decir nada los médicos. Porque si no el negocio se terminaría. Si te empieza a hablar de una alimentación consciente. Que no sea cultural, sino que sea una alimentación que sea este, que responda a nuestro organismo. Sobre eso los médicos no te van a decir absolutamente nada. Porque es así. Porque es necesario que existan esas personas enfermas para la industria del cáncer. Que es una industria que se gana mucho, mucho dinero también, ¿no? Todo el tema de salud se gana mucho dinero. Entonces es mejor hablar sobre eso, o sea, mejor negar eso. Entonces comencemos a pensar en una alimentación también que sea consciente, no solamente un contacto consciente extraterrestre, sino una alimentación que también sea consciente, que no sea cultural, que responda a nuestro propio cuerpo. Pero bueno, el sistema les gana, puede más que ustedes, en muchos casos, ¿no? Están tan acostumbrados a ese sistema, lo tienen tan acostumbrados que es muy difícil. Si comes una manzana verde te da asco, te repugna, porque es muy ácida. Es mucho más rico comer un helado, que ya sabemos que el azúcar es básicamente letal, o un veneno. Pero todo eso, el tema del sabor, es un tema meramente cultural, totalmente cultural. No tiene nada que ver con nuestro organismo. Y bueno, simplemente hablar un poco de esto. Me he explayado bastante sobre, bueno, he tocado un poco sobre todo, y espero que se entienda, ¿no? Se podría decir incluso que sobre los alimentos, que los alimentos alcalinos es una alta energía y los alimentos que son acidificantes también representan lo que es las energías, ¿no? Todo eso. También me faltó decir que nuestro intestino es más de un animal herbívoro que un animal carnívoro, ¿no? Por el tamaño. Uno ve los dientes de un animal carnívoro y tiene colmillos, ¿no? Y no se nota. Quiere decir que ese animal tiene que comer alimentos que correspondan a su organismo. Pero bueno, es un tema muy largo que da para hablar otro día. Así que bueno, simplemente dejarles un saludo a todos y gracias por estar ahí.